¿Qué tal, mis niños? Muy buenas noches, tardes, días, no sé a qué horas estén viendo este video. Pues este video es con la intención de que tengan un complemento para poder resolver sus actividades de la semana. Recuerden que el Aprende en Casa lo tienen que ver y a partir de allí pues pueden ir resolviendo las actividades que yo les mando, pero además yo les mando siempre, les voy ya sea que me conecte por ustedes, con ustedes por videollamada, o ya sea que les mande un video o un audio o algún material para que tengan más recursos, más herramientas para contestar y resolver sus actividades. Todo lo de Aprende en Casa lo tienen que ver, pero si les dejan actividades extra en Aprende en Casa, no las hagan, solamente hagan las actividades que yo les mando, ¿vale? Pero sí véanlo, porque mis actividades que yo les mando son en base a los temas que se van a abordar en el Aprende en Casa, ¿vale? Ahora, bueno, recuerden que el segundo grado de secundaria, el tema que se, bueno, los temas que se ven en la materia de historia en el segundo grado de secundaria son Historia de México. Prácticamente se ven dos periodos, el prehispánico y el colonial, o el del mundo virreinal, y se comienza hablando de algo que me parece muy pertinente porque hay mucho desconocimiento en torno al tema en la gente. En general, entonces me parece muy pertinente que ya lo hayan metido como parte del programa de segundo de secundaria, que es que los niños conozcan qué es la historia y qué hace el historiador. Yo creo que el historiador es una de las personas más codas en cuanto a los oficios que existen, porque no cuenta a la gente qué hace. Si la gente no sabe qué hace el historiador, es por culpa del historiador. Los historiadores pocas veces nos paramos a decirle a la gente qué hacemos, y entonces la gente cree que somos enciclopedias, que somos la Wikipedia y que sabemos de memoria datos y fechas, y eso no es ser historiador. De hecho, un historiador no importa si no se sabe datos y fechas, eso es lo de menos, ¿no? Lo que importa es que entienda los procesos y los pueda explicar, y sobre todo que sepa investigar. Un historiador es ante todo un investigador. Ahorita vamos a hablar de eso. Pero bueno, primero que nada, en su cuestionario viene ¿qué es la historia? A ver, la historia, mis niños, con H minúscula, es, es el devenir de la humanidad, lo que ha acontecido desde que surgió el Homo sapiens en la Tierra hasta el día de hoy. ¿Qué ha sucedido? ¿Qué ha sucedido a esta humanidad? Y la historia con H mayúscula es la ciencia que se encarga de estudiar ese devenir de la humanidad, ese ir caminando de la humanidad. Eso quiere decir devenir. Entonces, la historia con H mayúscula es la ciencia que estudia el ir caminando de la humanidad, este pasado hasta llegar al presente de la humanidad. Y lo hace de manera científica. Para acercarnos al conocimiento de ese pasado, utilizamos un método científico. Al igual que las ciencias naturales, el historiador se plantea una pregunta a partir de observar algo. Recuerden, en las ciencias naturales observaron que la manzana cae, Newton, y se preguntó por qué cae la manzana, por qué caen las cosas. Y entonces formuló la teoría de la gravedad, porque hay una fuerza que las atrae, que hace que caigan. Entonces formuló la teoría de la gravedad a partir de preguntarse por qué caen las cosas. Al igual así que en las ciencias naturales, el historiador observa algo de su presente o de su pasado. ¿Cómo observas algo del pasado? Pues algo de lo que sabes que aconteció. Por ejemplo, ahora en las fiestas patrias, pues estás observando el pasado. Hay este ritual de dar el grito, de cenar pambazos y buñuelos, y actualmente ya hasta se visten como adelitas, que no tiene que ver con la independencia, pero se visten así. Bueno, pues estos rituales son acercarse al pasado, son observar al pasado. Estamos observando qué pasó en la independencia y recreando esa situación en un ritual del grito de independencia que se hace cada 15 de septiembre. Bueno, cuando observamos algo del presente o del pasado, el historiador se plantea preguntas, porque no está conforme con lo que observa. El observar le genera dudas, le genera cuestionamientos. Por ejemplo, los feminicidios. ¿Por qué está ocurriendo tanto feminicidio? Entonces esa pregunta te puede llevar a estudiar la situación de la mujer en el tiempo, las relaciones de género me refiero a hombre-mujer, cómo se relacionan los hombres y las mujeres en México, en el tiempo, cómo ha cambiado la forma de relacionarse.
Entonces, a partir de observar un hecho que es triste, que son los feminicidios, puedes plantearte preguntas que te llevan a contestarlas en el tiempo. ¿Por qué hay feminicidios? ¿Cómo se llevan, cómo se relacionan los hombres con las mujeres en la historia que ha hecho que sucedan los feminicidios? Entonces regresas al pasado y estudias las relaciones de género hombre-mujer, y estudias los asesinatos de mujeres en el tiempo, cómo han cambiado, etc. Entonces, a partir de observar algo en tu presente, te planteas preguntas que te llevan a estudiarlas en el tiempo. Entonces, el historiador parte de observar, formula preguntas y para responder estas preguntas, pues tiene que irse a investigar. El historiador es como un detective, va acumulando, recopilando, buscando y reuniendo una serie de pistas que le ayuden a responder estas preguntas que se han formulado a partir de analizarlas. Las pistas por sí solas nunca te van a decir nada, tienes que analizarlas. ¿Y qué son las pistas? Pues son las fuentes históricas. ¿Qué son las fuentes históricas? Es todo aquello que produce una sociedad que se ha conservado a lo largo del tiempo y que, como se ha conservado, permite al historiador del presente estudiarlo, estudiar ese material que fue fabricado en el pasado por unas personas que vivieron hace mucho tiempo en una sociedad del pasado. Por ejemplo, la cerámica que se encuentra en las ofrendas de Teotihuacán. Bueno, esa cerámica se ha conservado a lo largo de los siglos y nos permite, son fuentes históricas que nos permiten estudiar algo de la cultura teotihuacana y de la sociedad teotihuacana a partir de ese material que se ha conservado. Esa es una fuente histórica. Entonces, bueno, pues esto hace el historiador, es como un detective. Al igual que todas las ciencias, la historia también ha tenido una serie de cambios en su forma, en su disciplina, en su forma de conocer el pasado. Por ejemplo, sabemos que antes las personas pensaban que la Tierra era plana, ¿no? Y que habían unos elefantes arriba y abajo, ¿no? Y que luego Cristóbal Colón comprobó que es esférica cuando hizo el gran viaje a América. Porque Cristóbal Colón era un científico, claro, o sea, cuando se planteó la hipótesis, una hipótesis es una posible respuesta a tu pregunta. Cuando se planteó la hipótesis de que viajando al revés de cómo se debía viajar para llegar a Asia, si Asia estaba a la derecha, él formuló la hipótesis de que caminando, viajando hacia la izquierda, iba a llegar a Asia porque el mundo era redondo. Eso es algo que él, una hipótesis que se formuló. Una hipótesis es una posible respuesta que puede comprobarse o no a lo largo de la investigación. Cuando Cristóbal Colón llegó a América, se dio cuenta que en efecto el mundo es esférico, ¿no? No llegó a Asia, pero Asia estaba allá. Si hubieran seguido, si hubieran caminado por toda América, atravesado toda América y continuado su camino hacia la izquierda, hubiera llegado a Asia. Se los digo hacia la izquierda porque para que lo entiendan, no es que haya sido así, ¿no? Pero bueno, entonces uno plantea una pregunta y una hipótesis. Una hipótesis es una posible respuesta a esa pregunta que puede o no ser cierta, que puede o no comprobarse en el transcurso de la investigación, en el transcurso en las ciencias naturales de la experimentación, en el caso de la historia, en el transcurso de la investigación. Bueno, ¿por qué es importante la historia? Bueno, la historia es importante, mis niños, porque un pueblo sin historia sería un pueblo que tendría un sinsentido muy grande, es decir, no tendría sentido lo que hace, no tendría sentido. Lo que da sentido a nuestras acciones es justamente la historia. Tú estás aprendiendo en casa porque hay una epidemia. Entonces, esta historia que estamos viviendo en este 2020, que es el COVID-19, le da sentido a lo que haces.
estás aprendiendo en casa, viendo la televisión porque hay una epidemia. Entonces, es la historia la que le da sentido a tus actos. Que las niñas vayan a la escuela tiene sentido porque hay una historia que dice que las mujeres pueden estudiar, antes no podían estudiar. Entonces, todo lo bueno y malo que acontece en el presente tiene sentido y tiene explicación en el pasado. Es una continuidad del pasado. Entonces, en ese tenor podemos explicarnos que la historia tiene mucha importancia. Es la que le da sentido a nuestros actos, pero también la que nos da identidad. ¿Y qué es la identidad? Es decir, yo soy así y no soy de otra manera. Cuando decimos que somos chilangos y que los chilangos estamos acostumbrados al caos de la ciudad, al tráfico, a la contaminación, al smog, ¿sí? Bueno, estamos dándole sentido a estamos generando una identidad. El chilango es así y no de otra manera. Bueno, cuando los hombres dicen yo soy así porque soy hombre, bueno, ese ser hombre también es una construcción histórica, no es biológica completamente. El hombre o la mujer nace con un sexo, pero el género son la serie de ideas sociales que se le han atribuido a ese sexo. Se le ha atribuido al hombre que es valiente y a la mujer que es sensible. Bueno, eso no es que sea real, es que hay una serie de ideas que se han construido socialmente e históricamente que le han atribuido a ese sexo esas cualidades. Bueno, entonces la identidad del ser hombre o del ser mujer también tiene una explicación histórica. Yo soy mexicano y soy de tal manera. Bueno, pues eso es una identidad que te da tu historia. Entonces la historia genera identidad, genera sentido de pertenencia a un grupo social, a un lugar. Entonces es muy importante. Por ahí decía un historiador estadounidense, decía que allá en Estados Unidos decían los políticos, entre sarcasmo y entre realidad, entre burla y entre no, entre lo real, que la historia es tan importante que es muy peligrosa dejarla a los historiadores. Es tan importante que no la deben tener los historiadores. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que la historia se ha usado políticamente y se usará siempre, ¿no? Actualmente vemos que Obrador ha construido un discurso en torno a la cuarta transformación. Él se siente heredero de la independencia, de la guerra de reforma, de la revolución, y él es la cuarta transformación. Entonces él está construyendo un discurso político a partir de la historia, pero no solamente él, todos los políticos lo hacen. En todos los gobiernos de todo el mundo lo han hecho. La historia tiene usos políticos. Entonces, pues pienso simplemente en Fox. Fox, por ejemplo, vino a revivir todo lo del 68, toda la matanza de estudiantes en Tlatelolco, del 2 de octubre del 68, pues como heredero de eso, de esos estudiantes libertarios. Pues claro que él no era eso, pero era una construcción política de la historia, un uso político de la historia. Entonces la historia es usada políticamente porque es muy importante. Si no fuera importante, los políticos no la usarían, y la usan porque es importante, porque la gente tiene un gran impacto emocional cuando se habla de su historia. Entonces, por eso los políticos la usan para ganar campañas electorales, para legitimarse en el poder, ¿sí? Es muy importante que, ojo, los políticos siempre son herederos de los victoriosos, o de los mártires, o de los buenos, pero nunca son herederos de los malos, de los villanos, de los perdedores. Pueden ser de los perdedores, pero de los buenos, para reivindicarlos, ¿no? Nunca de los malos. Entonces,
Eso quiere decir que el asumirse como heredero del bueno, del victorioso o del mártir, pues es porque yo quiero ser bueno. Entonces, si yo me asumo como heredero de esos buenos mártires del pasado, yo soy buena y mártir. Entonces, eso es un discurso, político del uso de la historia. Entonces, la historia es tan importante que es usada políticamente. Bueno, ya les dije en qué consiste el trabajo del historiador, porque es importante la historia, qué es la historia, qué es un actor social. Todos los humanos somos actores sociales, somos personas que actuamos en nuestro tiempo. Actor social viene de alguien que actúa. Entonces, aunque seamos pasivos, aunque no hagamos la revolución, somos actores porque decidimos ser pasivos y ese actuar pasivo es decisivo para nuestra historia. Porque si no fuéramos pasivos pasarían otras cosas que no están pasando porque somos pasivos. Entonces, en el momento en que decidimos ser pasivos, estamos actuando en la historia. Entonces, el actor social son todas las personas, todos los humanos que están en un tiempo y que quieranlo o no, nos guste o no, en ese tiempo estamos actuando. Entonces, antes se pensaba que la historia solamente la hacían los grandes personajes, los ricos y los poderosos, que ellos solamente eran los actores sociales. Actualmente la historia, los historiadores han cambiado mucho la forma de ver la historia y de acercarse al pasado y de estudiar ese pasado. Y se han acercado mucho a actores sociales anónimos, actores sociales olvidados, como por ejemplo antes se hacía solamente la historia de los hombres, parecía que la historia solamente era masculina, solamente la hacían los hombres. Actualmente hay mucha historia de las mujeres, qué han hecho las mujeres en la historia, cómo ha sido el ser mujer a lo largo de la historia, cómo ha cambiado el ser mujer. Y no solamente de las científicas y de las grandes mujeres, no, las mujeres tradicionales, las que están en su casa lavando y planchando, ¿qué han hecho? ¿Cómo lo han hecho? ¿Por qué hacen eso que hacen? Bueno, ese estudio de las mujeres en el tiempo es hasta cierto punto reciente. Antes los historiadores solo estudiaban a los hombres, ahora estudian a las mujeres como actores sociales. Antes solamente estudiaban a los ricos y poderosos, ahora estudian a los pobres, a los indígenas, a los vagabundos, a los locos, a los enfermos mentales, pues hay ya un gran grupo de historiadores que se dedican a reconstruir la historia de la locura en el tiempo, cómo ha cambiado la forma de concebir a la locura, a las enfermedades mentales o enfermedades del alma y cómo ha cambiado también la forma de proceder en el tiempo ante tales enfermedades. ¿Qué hacían antes con los enfermos mentales y qué hacemos ahora con los enfermos mentales? Bueno, todo esto son formas nuevas de entender la historia porque, como les decía, todas las ciencias han ido evolucionando. Antes se pensaba que la Tierra era plana, les decía con Colón, ¿no? Que Colón vino a decir que no, que era esférica. Y sabemos entonces que la geografía, la astronomía han avanzado la física. Pero sabemos que Newton hizo la física clásica y que Albert Einstein hizo ya la física moderna, ¿no? Hizo una revolución en la física, Albert Einstein. Pero poco conocemos de la historia, pues hubo un historiador en la Segunda Guerra Mundial que fue fusilado en la Segunda Guerra Mundial por los nazis alemanes, que se llamó Mark Bloch, y él vino a cuestionar mucho de las formas de acercarse a la historia como solamente a los poderosos, solamente a los ricos. Y él vino a decir, también debemos estudiar como historiadores a los pobres, a los sujetos marginales, a los locos, a las mujeres, a todos, porque todos son actores sociales y todos forman parte de la sociedad. Y cuando no conocemos la historia de esos grupos, pues no conocemos prácticamente nada de las sociedades del pasado. Debemos entender a las sociedades en toda su complejidad y todos los actores olvidados, marginales, son decisivos para entender el pasado. Entonces, bueno, la historia vino a cambiar mucho la forma de entender quién era un sujeto histórico, quién era digno de ser estudiado históricamente. Ahora todo el mundo puede ser estudiado históricamente y eso es una forma de avanzar en nuestra disciplina. Nuestra disciplina histórica
ha avanzado mucho desde aquel estudio maravilloso, aquel aporte más bien de Mark Bloch en la Segunda Guerra Mundial. Él hizo muchos aportes a la disciplina histórica para avanzar como historiadores en el conocimiento del pasado. Pero bueno, ¿por qué el pasado puede tener múltiples interpretaciones y versiones? A ver, esto es bien interesante. Cuando estudias la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, es muy diferente la versión que tienen los alemanes a la versión que tienen los gringos, los estadounidenses. Será muy diferente la versión que tienen los soldados a la versión que se fueron a la guerra a pelear, a la versión que tuvieron las mujeres que se quedaron solas en su casa y que tuvieron que salir a trabajar porque se habían quedado sin hombres. Entonces, claro que la historia tiene muchas versiones, depende de quién la cuente. La historia de las mujeres en la Segunda Guerra Mundial va a ser muy distinta a la historia de los hombres que fueron a la guerra, ¿no? Entonces, la historia tiene muchas interpretaciones y muchas versiones, depende del actor que la cuente. Y el historiador debe estar muy receptivo a entender que la historia va a ser diferente dependiendo de qué actor la está contando. Va a ser muy diferente si la cuenta al que ganó, al que perdió una guerra. Va a ser muy diferente si la cuenta, les digo, quién se fue a la guerra o quién se quedó. Entonces, ¿cuál es la versión verdadera? Pues todas son las versiones verdaderas. ¿Qué es la verdad en la historia? Pues el asunto de la verdad en la historia es que no hay una verdad, hay muchas verdades dependiendo del actor social que cuente la historia. Y la historia más completa que busque o que aspire a ser un historiador en su investigación es aquella historia que integre muchas versiones de muchos actores sociales, de un mismo hecho o de un mismo acontecimiento o de un mismo proceso. Esa historia que integre muchas versiones será la más completa, la más integral, la más compleja y por lo tanto la que se acercará más a lo que pasó, la que integre todas las miradas del pasado, de los distintos actores que actuaron en ese pasado, que vivieron en ese pasado. Muy bien. A ver, ¿por qué el estudio del pasado es inagotable? Pues por eso, porque hay una infinidad de actores sociales. Entonces, si un día un historiador estudia la historia de la Segunda Guerra Mundial desde las mujeres, pero otro día la estudia desde los que perdieron la guerra, pero otro día la estudia desde los que la ganaron, pero otro día la estudia desde los objetos de los nazis, pero otro día se le ocurre estudiarla desde las armas bélicas, pero otro día se le ocurre estudiarla desde la vida cotidiana, pero otro día se le ocurre estudiarla desde los periódicos de la época, las caricaturas. Entonces es infinita. Entonces es inagotable. Y aparte a eso hay que añadirle que la mirada que un historiador puede tener sobre el pasado, sobre un mismo hecho, va a cambiar mucho del historiador de 30 años después. Ese historiador 30 años después va a tener una mirada distinta a ese pasado. Entonces es inagotable. Por ejemplo, antes de Mark Bloch, que es este historiador de la Segunda Guerra Mundial que vino a decir que cualquier persona podía ser digna de ser estudiada y no nada más los ricos y poderosos, pues antes de Mark Bloch la historia que se hacía era solamente de los hombres y de los poderosos. 30 años después, con Mark Bloch, la historia que se va a hacer ya es de mujeres, de vagabundos, de locos. Entonces, claro que cambió la forma de entender la historia después, con Mark Bloch. Pero pues ahorita estamos en este momento en que así vemos la historia. ¿Quién sabe qué va a pasar en 30 años? ¿Cómo los historiadores dentro de 30 años van a ver la historia? ¿Y qué aportes nuevos le van a dar a nuestra disciplina? ¿Y qué miradas nuevas van a tener en el pasado que ya nos hemos contado una y otra vez? Seguramente lo van a entender distinto y se lo van a explicar de manera distinta. Entonces, la historia es inagotable, el estudio de la historia. Por eso. Ahora, ¿quién tiene la verdad histórica? Pues como ya dije, no hay una verdad, son muchas verdades dependiendo de qué actor cuente esa historia. Y todas las verdades son verdades, son aceptables porque son las versiones de cada actor. Y claro que cada versión va a ser distinta. ¿Qué es la verdad en la historia? Pues la verdad en la historia es que no hay una sola verdad.
hay múltiples verdades. ¿A partir de qué materiales pueden los historiadores acercarse al estudio del pasado? Pues a partir de las fuentes históricas. ¿Y qué es una fuente histórica? Todo lo que produce una sociedad y que se conserva a lo largo del tiempo y que por lo tanto al conservarse puede ser estudiado por un historiador. Desde pirámides, casas, ropa, cerámica, vajillas, trastes, cartas de amor, documentos de denuncias de diversos delitos ante distintos tribunales de justicia, pleitos por tierras entre distintos pueblos, testamentos, actas de matrimonio, actas de divorcio, actas de bautismo, actas de nacimiento, todos los archivos escolares, las boletas de los niños, todo puede ser digno de convertirse en una fuente histórica. Las caricaturas de los periódicos mismos, las revistas, las películas, las pinturas, los objetos de arte, ¿sí? Todo podría ser una fuente histórica. Todo lo que produce la sociedad y se conserva en el tiempo, puedes darle información a un historiador del futuro para decir cómo era esa sociedad a partir del estudio de eso que se conservó. Muy bien. ¿Por qué no debemos creer fiel y ciegamente todo lo que dice una fuente histórica? A ver, si yo me encuentro una carta de... A ver, si yo me encuentro un periódico y voy a leer un periódico de la Segunda Guerra Mundial, la versión de Alemania, y dicen, los alemanes cuando Hitler iba perdiendo no querían que la gente en Alemania supiera que Hitler iba perdiendo. Entonces no ponían eso en las noticias de los periódicos. El gobierno obligaba a que se pusieran noticias positivas, que dieran entusiasmo a la gente y no de que iban perdiendo la guerra. Entonces ahí pues ellos decían que iban ganando. Pues claro que esos periódicos mentían, porque no querían que se supiera la verdad. Y si el historiador dice ciegamente, ay no, es que aquí dice que iban ganando la guerra. No, no le iban ganando, le iban perdiendo. Ya los últimos años de la guerra le iban perdiendo. Entonces el historiador no debe creer todo lo que dice ese periódico de la época. Debe decir, claro, esta es una fuente histórica, yo la voy a estudiar, pero entendiendo que la hizo alguien con una intención en un momento histórico. Aquí quien la hizo, pues la hizo tal periódico con tal tendencia política, con tal ideología política, con órdenes de un gobierno totalitario como era el de Hitler, de no poner la verdad, de que iban perdiendo, y pues es un periódico oficial del gobierno nazi. Entonces claro que no va a poner que va perdiendo la guerra el ejército nazi, van a poner mentiras. Entonces cuando uno entiende que cada actor social va a contar su verdad, aunque sea una mentira, es su verdad, es la verdad de ese actor social. Entonces uno ya deja de querer encontrar en las fuentes históricas la verdad del pasado. Más bien lo que quieres encontrar son múltiples verdades, múltiples versiones, y que tú no vas a creer ninguna. Vas a reunir todas para luego tú decir, a ver, ¿qué pasó? Fulanito dijo esto, pero su contrincante, su enemigo dijo lo otro que es totalmente contrario, pero la otra persona dijo esto y dijo aquello. Entonces tú tienes tantas fuentes que llega un momento que como historiador dices, bueno, por todo lo que yo consulté de fuentes, yo lo que propongo es que sucedió esto. Y sucedió esto porque aquí hay contradicciones, porque aquí me di cuenta que tiene esta versión, pero tiene esta otra. Entonces me di cuenta que podemos ver que esta es la verdad para este actor social, pero esta es la verdad para este otro actor social, y por lo tanto lo que sucedió fue esto. Entonces, el tener muchas fuentes y contrastarlas, incluso de actores sociales enemigos, por ejemplo, te ayuda a ser objetivo, a no creer a ninguno, a entender que cada uno va a dar su versión, su choro, claro, y entonces tú postrarte neutral ante esas fuentes, no creerlas, y tú como historiador ser objetivo, cuestionarlas, analizarlas, y tú entonces concluir qué pasó. ¿Sí vamos entendiendo? Bueno,
¿Qué tipos de fuentes históricas existen? Bueno, las primarias y las secundarias. Las primarias son las que hacen, son las de primera mano, las que hicieron los actores sociales que vivieron en ese momento. Periódicos, ropa, muebles, cerámica, denuncias por diversos delitos ante distintos tribunales. Y las fuentes secundarias son estudios de historiadores de esas fuentes. Entonces, por ejemplo, una fuente primaria sería un periódico de la Segunda Guerra Mundial. Una fuente secundaria sería un historiador que estudió ese periódico y que publicó un libro. Entonces tú consultas el libro de ese historiador y ya tienes esa fuente secundaria. Y el periódico, ya si lo vas a consultar directamente, ese periódico de la Segunda Guerra Mundial, esa sería la fuente primaria. Ahora, ¿qué diferencia hay entre un hecho, un acontecimiento y un proceso histórico? A ver, lo que quiero que entiendan aquí mis niños es que en la historia hay muchos acontecimientos. Un acontecimiento puede ser una guerra, una batalla, pero cuando una serie de acontecimientos continuados que tienen continuidad, que tienen un cierto hilo, conforman una misma historia, a esta serie de acontecimientos continuados se les llama procesos. Por ejemplo, en el siglo XIX, como ustedes saben, es el siglo del imperialismo. Europa formó grandes imperios que se disputaron tener más colonias en Asia y África. Y esta disputa los llevó a enfrentarse en la Primera Guerra Mundial. Bueno, en un momento dado, Francia e Inglaterra entraron en una guerra. Francia e Inglaterra entraron en una batalla, la batalla de Fachoda, por el reparto de África, por ver quién tenía más territorio de África. Bueno, esa batalla sería un acontecimiento, pero toda la serie de enfrentamientos entre Francia, Inglaterra, Alemania, etc., por tener más colonias en Asia y África, durante todo el siglo XIX hasta la Primera Guerra Mundial, que estalla por estos enfrentamientos, por esta tensión entre las potencias europeas, a todo este siglo XIX, lleno de tensión por tener más colonias en Asia y África, se le va a conocer como proceso. Entonces, con que me pongan nada más la diferencia, olvídense del hecho, con que me pongan nada más la diferencia entre acontecimiento y proceso, con eso me doy por bien servida. Acontecimiento es un evento aislado, y un proceso tiene una serie de acontecimientos o de eventos aislados, pero que están unidos por una serie de continuidades históricas. Entonces esta serie de eventos aislados, pero que están unidos por una serie de continuidades históricas, son procesos. Así la batalla de Fachoda entre Francia e Inglaterra por el reparto de África es un acontecimiento, pero este acontecimiento se une con la conferencia de Berlín, en donde el canciller de Alemania, Otto von Bismarck, va a hacer el reparto de África de manera civilizada, una conferencia, va a reunir a todos para que no se anden peleando en guerras y se repartan de manera, entre comillas, civilizada África. Bueno, estos dos acontecimientos, la guerra de Fachoda o la batalla de Fachoda, la conferencia de Berlín, las guerras franco-prusianas para la conformación de Alemania como nación, y luego la conferencia de Berlín, el estallido de la Primera Guerra Mundial, todo esto va a conformar un proceso llamado imperialismo en el siglo XIX. Y bueno, recuerden, aquí ya tienen que poner una P si es primaria la fuente o una S si es secundaria en la última hoja de los ejercicios que les mandé para esta semana. Recuerden, las fuentes secundarias son estudios de los historiadores sobre fuentes primarias que han publicado en libros. Esos libros que tienen estudios de historiadores sobre fuentes primarias son fuentes secundarias. También pueden consultarse esos libros, pues, pero son fuentes secundarias. Cuando tú vas directamente ya a la fuente primaria, es decir, a leer el periódico, ya es una fuente primaria esa, el periódico. Pues
espero que les haya resultado esclarecedor este pequeño video y que puedan contestar sus actividades a partir de este video. Nos estamos viendo, mis niños, hasta la próxima.